Buenas tardes a todos, les quiero dar un cordial saludo, un saludo afectuoso. Hemos terminado hace unos minutos un Consejo de Seguridad, el número 66, que se realiza en este gobierno, y hemos tenido pues algunas conclusiones importantes. Este Consejo de Seguridad tuvo el carácter cerrado. En él participaron todos los integrantes de las regiones, de las 8 regiones en que está dividida la Policía Nacional, más la ciudad de Bogotá, que está a cargo de el general Penilla. Y tenemos unas conclusiones que son importantes. Tenía como propósito fundamental mirar cuál es el comportamiento del homicidio, que es un homicidio que en cifras absolutas viene siendo inferior al del año pasado, pero que tenemos que mejorar los resultados de aquí a diciembre. Mirar cuál era el comportamiento del robo, especialmente lo que tiene que ver con el hurto a personas, que también se está viendo afectado. Tenemos un crecimiento entre el 13 y el 14%, dependiendo de las fechas de corte, pero con satisfacción hemos visto que en el último mes ha habido una reducción del 4%. Adicionalmente, priorizamos 62 municipios y 230 puntos de control. Esos 230 puntos de control y los 62 municipios, claro, tienen un carácter reservado, pero ustedes saben que son aquellos lugares donde tenemos más dificultades, y allí habrá una colaboración de la fuerza pública, concretamente de las fuerzas militares, llámese Infantería de Marina, Ejército, y claro está siempre el apoyo de la Fuerza Aérea, para ejercer un control especialmente en lo que tiene que ver con los homicidios rurales. Pudimos establecer unas cifras que nosotros ya conocíamos, pero que continúan con la misma tendencia. Digamos que 2/3 partes de los homicidios se dan en lugares, en las ciudades, en lugares urbanos, y una 1/3 parte, que es bastante, se nos está dando en el campo, en las zonas rurales, y de allí la necesidad de preservar aquellos lugares que vemos como de mucha actividad delincuencial. También hemos diseñado toda una campaña en contra del hurto de celulares. En el hurto a personas, pues una de las cosas que más se roban son celulares, seguidas de dinero, billeteras, etcétera, y algo de computadores y otros elementos electrónicos. Las bicicletas juegan también un papel, representan el 4% y afectan muchísimo a la población por su costo. Y sobre eso, pues la policía debe presentar unos balances operacionales periódicamente, y establecerá una mesa de trabajo con la Fiscalía a fin de coordinar acciones de extinción de dominio en aquellos lugares donde se encuentren los celulares robados. Afortunadamente, hoy en día los celulares tienen dispositivos que permiten su localización, y eso nos hará muchísimo más fácil el trabajo. Iniciaremos toda una campaña al respecto, y yo estoy seguro que va a tener unos magníficos resultados. Y continuamos nosotros con nuestra estrategia, el que la hace la paga. Dentro de ella tuvimos oportunidad de revisar las cifras, van más de 180.000 capturas en lo corrido del año. Pero también quiero resaltar lo que hemos hecho en la última semana. Vamos a producir unos informes semanales de aquí a fin de año, y hemos tenido unas ofensivas contra el delito que, a decir verdad, son sorprendentes. Hemos tenido en la última semana 224 actividades, 106 contra el hurto, 80 contra el tráfico de estupefacientes y 38 contra el homicidio. Realizamos 3.546 capturas. En cuanto a las operaciones, estas fueron 21, 12 contra el hurto, 8 al tráfico de estupefacientes y 1 al homicidio. Y eso nos produjo en esas operaciones 733 capturas por orden judicial y 2.813 en flagrancia, que es lo que suma el gran total de 3.546. También hicimos 119 allanamientos, 91 por tráfico de estupefacientes. Seguimos muy preocupados
con el microtráfico, y esa va a ser una línea de acción hasta el final de este año de manera decidida, máxime que ya tenemos nueva ley, afortunadamente, y también una lucha contra los vehículos robados. De ellos recuperamos 142 vehículos y 142 motocicletas y 36 vehículos. Y decomisamos o incautamos 240 armas de fuego, sobra decir que todas ellas sin salvoconducto, y 6.579 kilos de estupefacientes. Eso es a grandes rasgos lo ocurrido en esta semana, y continuaremos con estos informes semanales y mensuales hasta terminar el año, porque ha sido una exigencia del señor presidente de la República reducir las conductas delictuales al mínimo y tener uno de los mejores años en resultados respecto a este punto. Muchísimas gracias. Ministro, ¿me permite una pregunta? Sí, le permito una pregunta. Gracias, ministro. Sí, es que se la puedo contestar. Ministro, en este momento hay disturbios nuevamente en varios sitios de Bogotá. Sí, señor. ¿Cómo va el proyecto que pretende regular precisamente este derecho a la protesta? Mire, el proyecto, yo vuelvo y cuento una historia que yo creo que estoy cansada de repetir. Yo he sido una de las personas más debatidas por haber hablado de la protesta social, y fui debatido porque dije que era indispensable regular la protesta social. ¿Y por qué era indispensable? Porque en el momento en que lo dije ya había una sentencia de la Corte Constitucional que le daba un plazo perentorio hasta junio del año 2019 para que se presentara una ley estatutaria para regularla. Esa orden se la dio al Congreso de la República en esa célebre sentencia, y permitió que la regulación que traía el decreto 1801, hoy en día Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque cambió de nombre en el último proyecto de ley que ya fue conciliado entre Senado y Cámara, esa reglamentación que existía estuvo vigente hasta junio. La Corte, consciente de la gravedad de que no hubiera una regulación de la protesta social, dijo: esos artículos son inconstitucionales en razón a que requieren ley estatutaria, pero doy de plazo hasta junio de 2019 para que se haga una nueva reglamentación, y hasta tanto estarán vigentes. Hoy en día no están vigentes esos artículos, entonces tendrán que ser objeto de una ley estatutaria que habrá que tramitar en el Congreso. Mientras tanto no tendremos legislación. Con absoluta seguridad que sí. Yo no veo a los estudiantes manejando los explosivos que hubo ayer, donde 8 personas salieron fuertemente lesionadas, 3 fueron atendidas en la Universidad Pedagógica, 5 trasladadas a centros asistenciales, 2 de ellas de gravedad, una de ellas hasta el día de hoy continuaba en cuidados intensivos, las otras 3 revisten menos gravedad, pero comprenderá usted que no es de ocurrencia que en las universidades haya explosivos, quiere decir que están infiltrados. ¿Quién las está infiltrando? Hay unas investigaciones que están cursando, pero siempre hay unas cosas que corresponden a la reserva y que no hay lugar a hacer comentarios. Se habla de un grupo acá. Algunos detalles específicos pues los mantenemos bajo reserva. Ahora le puede preguntar al general Huber Penilla, que está por aquí, él le puede dar algunos detalles que no tengan el carácter de reservado. ¿Tú eres la única que preguntas o qué? Algunas veces pueden suceder incidentes con el SMAT. En general, la peor parte siempre la lleva el SMAT. El mayor número de heridos siempre es el SMAT. Ustedes han visto, hay hasta personas fallecidas, y en algunos casos hemos visto el espectáculo de una señora mayor que en la Plaza de Bolívar hace unos meses salió a defender a los integrantes del SMAT. Es posible que haya habido algún exceso en algún momento, pero ustedes comprenden que frente a tanta agresión hay veces estas personas que entre otras están muy bien entrenadas, y es admirable cómo no reaccionan. Hay algunas veces que una persona pierde la compostura. De las personas capturadas, ¿qué se sabe? Están en investigación todas, y
tanto de la anterior protesta, que fue muy grave, que hubo 33 detenidos, en este momento todos ellos en libertad porque no da mayores penas, especialmente la obstrucción de vías, pero como bien lo dijo el señor fiscal general de la Nación cuando presentamos los resultados del plan Escudo, en esa reunión él explicó claramente que los procesos penales continuarán por más de que estas personas continúen en una libertad en la calle, pero con compromisos de presentarse periódicamente ante los fiscales investigadores, y en algún momento habrá audiencias respectivas para imputar los cargos a que haya lugar. Ministro, permítame insistir con el proyecto. Este proyecto, ¿en qué va a cambiar las cosas teniendo en cuenta los disturbios de ayer? ¿Qué pasará con esta nueva ley de ser aprobada en temas muy precisos como el sucedido ayer y hoy? Yo le contesto y le preciso más si es lo que usted quiere. Yo pienso que los artículos que había en la 1801 es la base para crear una ley estatutaria. Ahí hay un asunto que ya fue discutido en el Congreso, ya fue aprobado en el Congreso, ya logró unos consensos, y a mí me parece que ahí está la estructura principal del proyecto. ¿A eso qué habría que agregarle? A eso habría que agregarle los pronunciamientos que desde entonces ha hecho la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional ya se ha pronunciado como efectivamente así ha sido, uno tiene que recoger esos conceptos de la Corte Constitucional e incorporarlos a través de la redacción de esos artículos que ya alguna vez estuvieron vigentes. Y en tercer lugar, hay que crear unas condiciones de agravación punitiva en esa protesta social, porque no es de buen recibo por parte de la ciudadanía ver la manera cómo se agrede a la fuerza pública, al servidor público, cómo se le somete a un escarnio, cómo se trata en algunos casos de incendiarlos, de quemarlos y de atacarlos con toda clase de artefactos, y en algunos casos con armas de fuego, y eso requiere unas circunstancias de agravación punitiva. Eso es lo que yo considero que debe contener la ley estatutaria, pero será el Congreso de la República quien en definitivas decida el camino que hay que coger. Ministro, bajo las condiciones en que se hizo el ingreso de la fuerza pública a la Universidad Javeriana el martes, ¿eso fue un ingreso legal? Yo diría que nosotros somos respetuosos del artículo 69 de la Constitución, que consagra la autonomía universitaria. Hay un artículo del Código de Policía que dice que se permite en ciertos casos la entrada a las universidades. Les recomiendo que lo revisen. Pero también soy consciente que el artículo segundo de la Constitución dice que las autoridades están instituidas para conservar la vida, la honra, los bienes, las creencias y demás libertades que consagra la Constitución. Ha habido una tradición de hacer consultas en general sobre la intervención de las universidades, y yo diría que en mi sentir hemos actuado debidamente. Ministro, le cambio de tema para preguntarle por la investigación tras la muerte del escolta de la UNP en Saravena. ¿Qué han podido determinar? Las versiones no concuerdan con lo que comunicó el Ejército, que había dicho que se había confundido de vehículo, y Yolanda González dice, y tiene un audio pues que digamos que es contrario a la versión, que asegura que ellos les pidieron que se bajaran del vehículo, y cuando levantaron las manos le empezaron a disparar. ¿Cómo va esa investigación? Esa investigación, esa misma pregunta se hizo hace 2 días en la Fiscalía General de la Nación, y la respuesta del señor fiscal era que la investigación continuaba. Yo no me vuelvo a pronunciar sobre realidades procesales, porque en general, como las realidades procesales son cambiantes, después dicen que uno mintió. O sea que yo me atengo exclusivamente a las versiones que otorgue la Fiscalía General de la Nación. Ministro, Colegas, gracias. En Gracias. el caso de los oficiales que están vinculados con casos de acoso en el Ejército, hay un capitán en norte de Santander. ¿Hay una investigación al respecto? ¿Qué puede decir usted sobre ese caso? Yo pienso que sobre ese caso yo recomiendo la carta, no es un capitán sino un coronel. Yo recomiendo la carta que escribió el coronel a una periodista. Ministro, y no solamente eso, también los hechos de corrupción que están abarcando al Ejército, de homicidios y, como decían, también de abuso. ¿Qué dice el Ministerio sobre eso?
No sé a qué se refiere. Los casos, digamos que algunos altos militares están teniendo o denuncias que han tenido de abusos o de corrupción. No, las denuncias de corrupción, si son generales, las lleva la Corte Suprema de Justicia por investigaciones que puede hacer la Fiscalía General de la Nación, y los que sean pertinentes ellos los están estudiando. Yo he dicho con toda claridad que nosotros no somos ni indulgentes ni temerarios, es decir, no actuamos de manera temeraria sin tener suficiente acervo probatorio. No somos indulgentes, en eso somos sumamente rígidos porque seguimos un principio que nos fijó el presidente el 7 de agosto, que es cero tolerancia frente a estos hechos. Y lo que sí somos es muy diligentes para que las cosas se hagan a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias. Ministro, se habla de la hora cero del paro mañana.